¿Se está compartiendo? Sí, doctor. Coronas mixtas, metal, porcelana y manejo de estructuras para la porcelana, o sea, del metal. A ver, pausemos un ratito de lo que ya nos estábamos metiendo a las libres de metal. Aquí con esto terminamos lo que son las metal cerámicas. Iniciamos hablando de la cerámica como tal, de la feldespática y sus propiedades, ¿sí? Y para qué se va a ocupar. Entonces aquí le damos la continuidad. Esta cerámica feldespática, aquí tenemos ya este otro tema, se ocupa para las coronas mixtas, metal cerámica. Ok. Textual. Construidas por una capa de porcelana fundida sobre un delgado colado metálico, la cual nosotros le llamamos y la conocemos como cofia. Que esta es la que se va a adaptar, esta cofia es la que le da la adaptación, o sea, es donde la cofia es el chasis, esa cofia es lo que le va a dar la vida a la corona metal cerámica. Las adaptaciones perfectas en micra se tienen que dar en esa cofia metálica. Ahora, se combina la resistencia y el ajuste preciso del colado metálico con la resistencia y el alto efecto estético de la porcelana. Con la base metálica, la porcelana adquiere una resistencia mayor, la longevidad o la duración de la porcelana fundida sobre este metal o la cofia es mayor que la de la porcelana por sí sola. Habíamos platicado también de eso. Aquí hay un caso clínico en donde se resolvieron esas coronas con coronas metal cerámica. Ya, más o menos la estética, pero pues sí, termina teniendo un metal ahí al fondo, el cual nunca me va a dar esos efectos que ando buscando. Ustedes ven las cofias se prueban y esas cofias son las que tienen que adaptar perfectamente. Bueno, obviamente la corona, la cerámica también tiene que venir súper adaptada, ¿verdad? Pero la primera prueba que es con el metal, ya, en donde tiene que adaptar perfectamente. En el modelo, miren cómo llega la cofia hasta la línea determinada. Y ahí tiene que haber, pero una adaptación exquisita. ¿Sí? Ahora, ventajas, desventajas, indicaciones y contraindicaciones. Miren, el estético no está en la diapositiva, pero estas son clases, pues sí, que se han ido sacando en base de los libros de texto de ustedes, como por ejemplo Chillingwood, Pegoraro, en donde ellos en su momento todavía no es que estaba bien plasmado en la literatura los sistemas que hay hoy en día libres de metal. Entonces ellos venían trabajando en base a otras situaciones clínicas, como por ejemplo coronas todas metálicas o por ejemplo coronas metálicas con un cubrimiento estético de resina. Entonces, si venimos de ese mundo, yo les puedo decir que ya una corona metal cerámica versus esas opciones, claro, es más estético. Pero hoy en día, en donde estamos parados, en donde existen varios sistemas libres de metal, o sea, cerámicos libres de metal, ya esta opción no viene siendo la más estética, sino que viene siendo la menos estética. Por eso es que no está en la diapositiva, pero pongan ese paréntesis o también ese asterisco en donde dice estética y ténganlo en cuenta porque en el examen cuando yo les pregunte, yo quiero que me contesten de acuerdo a lo que les estoy explicando. Efecto psicológico, pues bueno, porque en teoría por la misma situación estética uno complace mejor las necesidades estéticas del paciente. Resistencia definitivamente es la más resistente de todito lo que hay hoy en día. Durabilidad, o sea, sí, dura aproximadamente 10 años en buenas condiciones. Ustedes no le van a dar garantía de 10 años al paciente.
porque no sabemos el paciente también los cuidados que le está dando a la corona. Desventajas. Mayor costo, paréntesis, un asterisco. Si venimos, lo mismo que les expliqué de las situaciones anteriores, sí, esta viene siendo más cara. Ahora, si lo comparamos con lo que hay hoy en día, esta es la más barata. Mayor desgaste a las piezas. Acuérdense, una corona toda metálica, el corte es mínimo. Una corona metal cerámica, ustedes van a cortarla a todas las paredes, o al menos en todas las paredes que va a ir cerámica, ustedes le van a quitar aproximadamente 1.4 milímetros aproximadamente de tejido dentario. Y este subrayenlo. Métanle ahí, subrayen un montón. Desgaste de piezas antagonistas. La cerámica feldespática es, recuérdense que es la más abrasiva que hay. Indicaciones. Miren, fíjense que yo me di cuenta hace poco que en clínica le preguntaron a una alumna algo bien básico, ¿qué es una corona? O sea, ustedes, ¿verdad? Y se la poncharon. Yo sé que ustedes saben, pero tienen que, miren, nunca pierdan el objetivo. Nunca se salgan de ahí. Mantengan siempre esos puntos en mente. ¿Ya? Entonces, las coronas, pues ustedes ya saben lo que son las restauraciones extracoronales que cubren todas las caras. Estas están, pues sí, obviamente las estamos indicando en donde cuando ya hay problemas o la mayoría de las caras del diente están comprometidas o dientes tratados endodónticamente, ¿ya? Entonces, indicaciones, zonas anteriores, posteriores, al buscar alto efecto estético, pero al final ustedes saben cuándo es que se va a ocupar una corona, ¿ya? Un diente que ya está todo calaseado por mesial, por distal, por palatino, se le quebró un borde de una cúspide o incisal, ya uno dice, mire señor, fíjate que este diente ya está todo maltratado de todas las caras del... O sea, aquí tiene resina, todo esto va a parecer una corona de resina. Hagámosle una corona ya de cerámica. ¿No? Ahí van ustedes buscando eso. Contraindicaciones. Poco espacio interoclusal. ¿Cuánto es el espacio que ustedes deben de tener para que una corona para que ustedes puedan colocar una corona? Ya ustedes tienen que tener un aproximado, o sea, el mínimo de 5 milímetros. Más o menos. O sea, menos de eso, si el paciente muerde y hay menos de 5 milímetros porque ya se extruyó el diente y todo, plan B. Por ejemplo, nivelar plano cruzal del antagonista para generar más espacio, bueno, y así. La cofia metálica se recubre con 3 capas de porcelana. Esto de las capas es didáctico. Al final el técnico va colocando una gran cantidad de efectos. Porcelana opaca, que es lo que va a matar el color del metal, el cuerpo o dentina, que constituye la mayor parte del grueso de la restauración y que es responsable del color o del tono. Y los esmaltes incisales, que es una capa translúcida de porcelana en la porción incisal del diente. Ahora, aquí hay una foto, dibujo, que está representando las diferentes capas y el por qué nosotros le cortamos lo que le cortamos al diente. Y eso que aquí hizo falta el espacio de cemento, porque ahí entre la cofia y el diente no hay un espacio de cemento, que viene siendo aproximadamente de 50 micras. Entonces, listo, miren cuántas capas de diferentes efectos ahora. Manejo de las estructuras para la porcelana. Factores que afectan la resistencia entre el metal y la cerámica. El 7% son sujetos de fracasos, incluyendo fracturas de la porcelana,
trizaduras de la estructura de metal y grietas. Hay que considerar todos los factores que influyen en la resistencia entre el metal y la cerámica antes de ser usada. Esto está en Pegoraro. De ahí lo he sacado. Factores que afectan la resistencia entre el metal y la cerámica. Los tenemos que entender. O sea, les puse un ejemplo claro e importante, por el cual tenemos que comprender los manejos del laboratorio. La insuficiente fuerza de unión entre el metal y la cerámica. El conocimiento de las propiedades mecánicas de la cerámica. Medidas diversas han sido reportadas en la resistencia mecánica del cristal. ¿Cómo es? No entiendo esta última. Medidas diversas han sido reportadas en la resistencia mecánica del cristal distinto del metal. Oye, esto como que fuera nuevo. Se las debo. Ahora, los factores que afectan la resistencia entre el metal y la cerámica, estuvimos hablando un montón sobre los factores más importantes. Los protocolos, o sea, la insuficiente fuerza de unión entre el metal y la cerámica, recuerden que es una unión química, ya vamos a verla, una unión química. ¿Y por qué se dan insuficientes fuerzas de unión? Pues bueno, por ejemplo, que no ocupe los protocolos adecuados para la fabricación, que haya contaminado el metal, que no esté ocupando los metales adecuados, etcétera, etcétera. Ya el conocimiento de las propiedades mecánicas de la cerámica. Esto es dirigido a nosotros, a ustedes, el cual no sepan a dónde indicarla y a dónde no indicarla. Por ejemplo, a un bruxómano. Si ustedes no entienden hasta dónde tiene la capacidad de resistencia esa cerámica en particular y la colocan en un lugar en el cual no está indicado, van a fracasar. Entonces, vienen aquí a los cursos y nos dicen, mire doctor, que yo no creo en esto porque esto se quiebra. Mire doctor, yo no creo en las carillas porque se caen. Mire, y así vienen. Son las quejas. Y por eso es que vienen, porque ellos están tratando realmente de cómo poder entrar a ese mundo. Alguien que tiene que poner las coronas y carillas y restauraciones a las personas. ¿Sí? Entonces, y el problema es que ellos, como no saben, simplemente colocan coronas y coronas y coronas de la misma sin saber ni siquiera qué cerámica es. Se les van a caer, van a fracasar, etc. Y realmente no es que el material sea el malo, es que nosotros no le estamos dando las indicaciones adecuadas. Aumento, ok, fíjense. Microfracturas, defectos latentes, microcracks, copien y microfracturas. Eso es microfractura. Defectos latentes dispersos en las restauraciones de metal, cerámica. Yo no les voy a preguntar microcracks, ahí les voy a poner microfracturas y ustedes me van a contestar. Pero les estoy diciendo, eso de ahí arriba les va a aparecer en el examen como microfractura. Ahora, tenemos un problema, las temperaturas. Los hornos de las cerámicas, cuando se está cocinando esta cerámica, tienen que cumplir al pie de la letra. Por ejemplo, si estoy ocupando una cerámica de marca Ivoclar, por dar un ejemplo, y me pide 23 minutos a 958 grados centígrados. Luego que pasen los 23 minutos a esa temperatura, tiene que haber un enfriamiento lento, por decir algo, de 10 grados por minuto. Estoy dando ejemplo. Entonces, el equipo y el horno tienen que tener la capacidad para poder manejar ese tipo de programa. Si el horno está descalibrado, si el horno ya está ya está, no sé, muy viejito,
Entonces van a darse problemas porque no vamos a tener una consistencia exacta en temperaturas y tiempo, y esa cerámica, por algo me está diciendo, si yo la mantengo un minuto más tiempo, con un par de grados más arriba, va a ir sucediendo lo que ven en la foto, que desde el metal, o sea, desde el inicio de la cerámica, de la parte que está pegada al metal, se empiezan a generar microfracturas chiquititas, no se ven. Esos no se ven. Les va a llegar la corona y ustedes, ¡ay, qué linda la corona! La van a pegar, la van a cementar, pero esa microfractura va a ir creciendo, 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 hasta que van a llegar a un punto de la fractura. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, toda la cerámica despegada, las fracturas. Resistencia de las estructuras de metal. La resistencia de las estructuras de metal cerámica depende gran parte de la resistencia de la estructura del metal. Ahora, recuérdense, los grosores mínimos del metal, voy a regresar una. Si este paciente de aquí comió, mordió, o en este, un bien fuerte, y el metal quedó a 0.2 milímetros de grueso, 0.2 milímetros. El metal tiene la propiedad que fleja, el metal no se le va a romper, el metal se va a doblar, pero la cerámica que está fuertemente adherida al metal, ella no tiene la capacidad de doblarse, la cerámica no se puede doblar. Lo que va a suceder es que cuando el metal empieza a flejar, la cerámica ¡puf!, estalla y se rompe. Por eso es que ustedes deben de mantener los grosores adecuados. Todo esto es haciendo cortes adecuados. Y a eso se debe, y a eso quiere hacer referencia el primer punto. La porcelana es altamente resistente a la compresión, pero es frágil al impacto, ya lo habíamos visto. La fractura de la porcelana ocurre tan pronto cuando una fuerza tensil actúa sobre ella o cuando hay una deformación de la estructura del metal, lo que veníamos hablando por metales muy delgados. La estructura de metal usada para el diseño de restauraciones de metal cerámica debe ser lo suficientemente fuerte para resistir la tensión y resistir las fuerzas oclusales, también lo que habíamos hablado. Ya, solidez estructural. Ese es un principio de fija. La resistencia de las estructuras de metal es afectada por el tipo de aleación, la cantidad de tejido duro removido del muñón, contorno del muñón, el diseño de la estructura del metal, o sea, por no seguir los principios. Si ustedes cortan mal el diente, el técnico al final les va a tratar de hacer una corona, pero ya no va a tener los espacios adecuados, entonces todo se empieza a comprometer. Y el técnico, claro, tiene que, por su lado, el cumplir con hacer bien sus cosas. Ok. Fíjense la unión entre el metal y la cerámica, cómo se da: mecánica, química, dendríticas y fases de transición. Pero la última, fuerzas de Van der Waals. La más fuerte es esta, la química. ¿Ya? Mecánica es dada por microabrasión de la superficie del metal y la capacidad de humectación superficial de la porcelana, logrando un íntimo contacto. Química se debe a la adherencia de la porcelana, a la adherencia metal-porcelana. ¿Cómo es que se adhiere? Esta parte química es por una capa de óxido que se genera en la superficie del metal. Esa capa de óxido no se mira, no se puede ver. Y esa capa de óxido es de diferentes calidades. Si el metal o la aleación es de buena calidad y se manejó bien, se va a generar una capa de óxido uniforme. Como les repito, no se ve esa capa de óxido. Ahora, esa capa de óxido no puede ser uniforme, puede ser muy delgada o puede ser muy gruesa.
¿ya? O, de hecho, ni siquiera existir. Todo lo que se salga de una capa de óxido adecuado y uniforme me va a generar un problema. Ya lo vamos a ver ahorita. Ahorita ya vamos, les voy a explicar bien lo de la capa de óxido. Fase de la transición, concepto, es una indirecta unión entre la porcelana y el metal a través de un intermediario, una constante capa de insoluble de óxido formada por la capa superficial. Bien. Aquí les está hablando como más a detalle. Si se los pregunto, pues ni modo, pero ya se está metiendo mucho más profundo en la parte de cómo es que se dan estas uniones químicas, cómo es que se dan estas uniones mecánicas, exactamente cómo es que se están dando. Ahora, el detalle que sí me interesa son los dos puntos de abajo, en donde vamos a tener diferentes metales. Recuérdense de la tabla periódica, tenemos metales preciosos, semipreciosos. En odontología vamos a tener dos tipos de metales, ¿sí? Los nobles y los no nobles. O los nobles o metal base. Se puede entender de diferentes formas. En odontología en El Salvador, la manera más común es metales base, metal base. Eso significa que es un metal no noble. Eso significa, entonces, nosotros debemos de entender cuáles son los metales nobles y cuáles son los no nobles, pero el metal noble por excelencia es el oro. Y el oro, para metal, es uno de los mejores que hay en dental porque la adaptación que tiene en el diente es mucho mejor. La biocompatibilidad con el cuerpo es mucho mejor. Y la capa de óxido es la mejor que se puede obtener. Todos los sentidos, el oro para coronas y puentes es como el gold estándar. En El Salvador ni se ocupa, porque sería impagable la corona. Pero están gastando estarían gastando más de $100 solamente de laboratorio por corona, en oro, más de $100. Mientras que si la piden en un metal base o no noble, esa misma corona les cuesta $30 aproximado. Entonces, es una grandísima diferencia. Ya multiplíquenlo por varias coronas, o sea, un montón de dinero. Entonces, pero esa es la diferencia. Ahora, doctor, mire, pero ¿y es malo trabajar con metales base? No, no es que sea malo. Hay metales de metales, marcas de marcas, y hay metales no nobles o metales bases súper buenos, o sea, buenísimos, de buena calidad y que no van a tener ningún problema. Los factores de la unión de las superficies incluyen una inapropiada, los defectos de la unión de las superficies incluyen una inapropiada formación de una película de óxido. Aquí ya volvemos a esta película de óxido. Y la producción de burbujas. Aquí podemos ver en esta foto en dónde está el metal, en dónde se encuentra una capa de óxido, no se ve todavía muy bien aquí, y estas burbujitas que se empiezan a generar. Pero estos son por defectos de estas capas de óxido, que se pueden dar por un montón de situaciones que ya les expliqué. La unión dendrítica. Los cristales, los cuales han sido precipitados y el crecimiento sobre la superficie del metal se llaman dendritas. Así el crecimiento dendrítico del metal dentro de la cerámica para conectar las dos fases, o sea, el metal y la cerámica, contribuyendo a mejorar el enlace en cierto grado, y esto es lo que nos va a dar esta unión dendrítica. La unión dendrítica, todas son importantes, ¿sí? Todas estas son formas en cómo se une esta cerámica al metal, pero vuelvo y repito, la más importante es esta, la capa de óxido que se va a generar en el metal. Esa es más importante que todas estas demás uniones, fuerzas de Van der Waals. Esta es la unión, esta es química, causada por una reacción
mutua electrostática entre dos átomos de química. Intervienen también de forma incipiente en el proceso de la unión de la humectación mecánica y la unión química. Su unión es muy fuerte, tenemos al final. Aquí están en números la fuerza de unión que tiene. Sí, solo quiero ver algo. Sí, ok, miren, aquí está. La unión química se da en un 52%. Aquí podemos ver la mecánica en un 22%, compresiva en un 26%. Como ven, la química es la más fuerte y es la que se da en mayor porcentaje y es la que se da a causa de la capa de óxido. Ahora, aquí tenemos fallas en la unión de la porcelana según MacLean. La pregunta en el examen es literal. O sea, le he preguntado desde el primer día que estoy en la universidad dando clase. Escriban, ¿sí?, las 6 fallas según MacLean entre porcelana y metal. Ahora, aquí está escrito y en otra diapositiva están las fotos, pero es simplemente las diferentes combinaciones de errores que pueden haber. Por ejemplo, no hay formación de óxido. Esa es una, que no se genere una capa de óxido en el metal. Se produce por la separación limpia del sustrato metálico y cerámico. Es como que yo simplemente me venga el tirro sin pegamento. Va, así de fácil. Lo pongo en la pared, pero como no había pegamento realmente en el tirro, o ya se había secado, ya nunca pegó. De ahí vienen las diferentes combinaciones, que existe una capa de óxido muy gruesa y se rompa entre sí la capa de óxido, o sea que quede parte pegada en el metal y parte pegada en la cerámica. Luego viene la otra falla, que es que la capa de óxido quede toda pegada en el metal y la falla, o sea, la cerámica se venga limpia. Y ahí viene la otra, que toda la capa de óxido se haya desprendido junto con la cerámica y el metal queda limpio. ¿Ya? Entonces aquí pueden ver, bueno, si están con un teléfono muy chiquito les va a costar más, pero por ejemplo, aquí tenemos la porcelana y el metal, y aquí en medio tiene que existir una capa de óxido. Entonces veamos, aquí no, y aquí podemos ver que no se generó el primer punto, el primer error. Segundo error, que el óxido haya quedado todo en el metal y la porcelana se desprendió. Vean el otro, al contrario, toda se vino en la porcelana. Vean el cuarto, era muy ancha la capa de óxido, se vino parte en el metal y parte en la cerámica. Vean el posible error, es que el metal esté demasiado defectuoso y de baja calidad que se haya desprendido parte del metal. Y lo mismo de la cerámica, de una cerámica de malísima calidad y de mal manejo, en donde se haya venido parte de la cerámica pegada al óxido metálico y al metal. ¿Entienden? Sí, así les va a venir la pregunta. No hay manera que se escapen de esta pregunta. No sé, las fallas según MacLean. Doctor, una pregunta. Entonces, digamos, estas son las capas que tienen falla. Entonces, se podría decir que la ideal tendría que tener el mismo gruesor en porcelana y el mismo gruesor en metal. No. No, eso no tiene nada que ver. Esta capa de óxido que ves, que se ve dibujado aquí, tiene que ser de buena calidad y uniforme. Punto. Si esta capa de óxido que se va a formar en tu metal es de buena calidad y uniforme, entonces cuando se monte la cerámica encima de la cofia metálica, esta cerámica ya una vez salga del horno, no tiene por qué desprenderse y no tiene por qué generar ninguna de todas estas fallas. ¿Ya? Independientemente el grueso del metal, independientemente el grueso de tu cerámica. Esto se está dando a nivel íntimo. ¿Ya? O sea, voy a dar otro ejemplo que tal vez les funcione, pero es un ejemplo nomás. Si ustedes están colocando resinas,
¿sí? Pero no colocaron su adhesivo. Se les olvidó colocar el adhesivo. Esa resina, aunque hayan colocado poquita resina o bastante resina, se va a desprender porque nunca hubo un adhesivo. Ahora, si colocaste tu adhesivo, bien, tal cual lo sopleteaste, fotocuraste y montaste tu resina, esa resina no tiene por qué caerse, independientemente que tan grande reconstruiste tu resina. ¿Me entendés? Sí. Entonces, si vos colocaste un adhesivo y imagínate, dejaste un charco de adhesivo, no sopleteaste, no quedaste un charco y fotocurás, eso no es lo ideal. Lo más seguro que va a pasar es que se te va a desprender la resina porque se va a desprender parte en mitad del adhesivo, de ese charco va a quedar pegado en tu resina y la otra mitad va a quedar pegado en el diente. Este es un ejemplo como para que me entendas, no tiene nada que ver con las cantidades de cerámica y las cantidades de metal. Este simplemente es la unión íntima que va a haber entre esas dos superficies. Si hay una buena capa de óxido que se genera en el metal, listo, no tienen que haber fallas. Pero si hay una capa de óxido defectuosa, se van a dar fallas. Y esas fallas se pueden representar en 6 maneras diferentes que las que tienen aquí en el diagrama o en la foto o en los dibujos. No sé si me expliqué. Sí, doctor, ahora sí, ya entendí. Ok. Todos estamos bien ahorita. ¿Sí? Sí, doctor. Disculpe, sí, yo tenía una pregunta. Ajá. ¿De qué va a depender que no se forme esa capa de óxido? ¿Qué es lo que se hace mal? Todo lo que te acabo de decir, o sea, mira, te lo voy a repetir rápido. Que fundan mal el metal, que quemen el metal, que combinen, o sea, que estén reciclando el metal y no estén colocando metal nuevo, que compres metal o aleaciones baratas y económicas de mala calidad, que el técnico no manipule ya cuando ya está el metal hecho, que no lo manipule bien, o sea, por ejemplo, que lo esté tocando con los dedos, que no lo limpie de la manera que es antes de montar cerámica, que sus hornos estén calibrados. Y ahorita son los que se me vienen a la mente. Pueden haber otros factores que se me hayan escapado, pero son un montón de factores por los cuales se te va a generar una mala capa de óxido. Yo cuando me di cuenta de todo esto, lo primero que me quedé, yo dije, Dios mío, o sea, qué problema más grande que tiene un restaurador, de verdad. O sea, yo digo, qué grave, porque mi éxito está basado, o sea, no basado, pero está dependiendo la gran mayoría, un 60% de mi éxito va a depender de mi técnico o de mi laboratorio. Y claro que preocupa, porque yo quiero vivir, o sea, yo quiero vivir única y exclusivamente de mi carrera. Yo con mi carrera y con lo que yo vivo, yo quiero poder vivir bien, puedo cumplir mis sueños, tener una vida normal y que de la familia y que etcétera. Imagínense todo lo que uno quiere, toda una vida, todo un proyecto de vida como restaurador. ¿Cómo no va a ser grave y alarmante cuando yo digo, hey, pero yo por más bueno que sea, el 60% de ese éxito va a depender de alguien más? Ya no solamente va a depender de mis manos y de mi inteligencia y de mis habilidades. Por eso es que ustedes tienen que tener un control y un cuidado y una comunicación perfecta con el laboratorio. Punto. Es así de fácil, sencillo. Tiene más protocolos un laboratorio que un odontólogo. O sea, hay más protocolos que cumplir
para generar una corona metal cerámica de calidad que para colocar una resina de calidad en boca. Y tras de eso, sumarle de que no hay una escuela en El Salvador y que el 99% son empíricos. ¿Crees que no va a ser preocupante si ya lo ves a futuro de la manera en que te la estoy planteando? Totalmente. Yo no es que sea divino, pero esto se los digo a ustedes que están ahorita en este nivel de pregrado. ¿Por qué me voy a tomar el atrevimiento tal vez en hacer este comentario? En mis cursos jamás lo diría. Jamás lo diría. Pero, yo no es que sea divino, pero yo podría, en la gran mayoría, si a mí me preguntan, me tendría que contestar, mira, ¿qué odontólogo va a tener éxito? Y lo puedo contestar por el laboratorio y por toda la gente que he conocido a lo largo de los cursos. Y si me preguntan, ¿qué odontólogo le pones la fichita? Que le va a ir bien y que va a ser exitoso y va a sobresalir. De 10, de 20, 1. De 20, 1. ¿Por qué? Porque yo empiezo a ver, hey, este odontólogo está cambiando. Él ya no manda al asistente a hablar por teléfono, no manda a la secretaria a dar las indicaciones, no manda en un papelito que encontró tirado ahí las indicaciones de lo que quiere. Él está en constante visita con los técnicos de laboratorio, está en constante aprendizaje, está involucrado en el laboratorio. Ese es el que yo te puedo decir que va a tener, y yo le podría poner la fichita que va a sobresalir. Pero luego están los otros, que toman cursos, se les enseña y a pesar de que ya son odontólogos, se les enseñó, están en constantes capacitaciones. Pero veo que siguen mandando a la secretaria, que es la que da las indicaciones al laboratorio, la asistente es la que se comunica con el ceramista. Inmediatamente yo les puedo decir, este no va a sobresalir. Es imposible, no hay forma en cómo sobresalgar de esa manera. Simplemente no hay forma. O sea, claro, no te estoy diciendo que te va a ir mal, porque ya estás trabajando con un buen laboratorio y todo, pero si de verdad quieren sobresalir, ustedes tienen que estar involucrados al 200% en tanto sus tratamientos como en el laboratorio. Hablando en el tema restaurativo. Ya, diferentes ortodoncia, cirugía, endodoncia, que ya son tratamientos que dependen 100% de ustedes, de sus habilidades, de sus manos, de su criterio. Hola. ¿Alguien habló? ¿Cómo? Hola, hola. ¿Sí, ahí, jóvenes? Sí, doctora. Sí, doctor. sí, doctor. Bien. Si después de estas clases ya no les quedó claro esto, no, de verdad, piensen, ustedes tienen una gran cantidad de opciones en odontología. Las ramas en odontología son varias. Pero en cualquiera que ustedes decidan mantenerse o hacer un poquito de todo, recuerden que tienen que para todo requiere esa dedicación. Ok, hoy vamos con los sistemas libres de metal. Hoy nuevamente nos retomamos a lo que habíamos quedado. Ya vamos a terminar. Copien. Aquí al final lo que estamos buscando es transparencia, fluorescencia, opalescencia, resistencia. Bueno, aquí hay que agregar uno. Resistencia a perder el color y propiedades mecánicas, pongámosle, para no repetir resistencia. Y propiedades mecánicas.
Ese es el reto de una cerámica libre de metal. Ese es el objetivo de una cerámica libre de metal. Y hasta después de más de 100 años lograron salir sistemas en los cuales ya podríamos depender de la cerámica sin el metal. Ahora, a finales del siglo XX se introdujeron sistemas innovadores para la fabricación de los sistemas todos cerámicos. La primera fue un sistema cerámico de vidrio, luego concurrentemente desarrollaron cerámicas de colado por inducción, prensadas al calor y maquinadas durante los últimos 20 años, ya no son 15, 20 años. Esto último tiene que quedar claro. El método de fabricación de estos sistemas, ¿sí? Colado por inducción, prensados al calor y maquinadas. Maquinadas significa CAD/CAM, o sea, ya digitales. Clasificación. Según la fabricación, es lo que habíamos venido, lo que acaban de ver. Maquinadas, coladas por inducción, prensadas, sinterizadas. Fases cristalinas pueden ser a base de alúmina, feldespato, mica. No, esto ya no lo copien. Esto ya no. Esto, X, ya no. Bien. Y podemos ver diferentes clasificaciones. Por ejemplo, materiales vidriosos, materiales de vidrio con partículas de relleno, cerámicas policristalinas. Adicionalmente, dice que las cerámicas de alta estética son las que tienen predominio de vidrio. Lo que hablábamos, las de alta resistencia son generalmente las que tienen mayor cantidad de cristales. Entonces, como que nunca podemos tener, la idea es tener un equilibrio entre la estética y la translucidez, pero con suficiente partículas para tener una resistencia o una buena resistencia. Popping, esto ya lo veníamos discutiendo. Sus indicaciones, ahora, en pocas palabras, quieren copiarlo por tenerla ahí, pero en resumidas cuentas, los sistemas libres de metal hoy en día, ya ellos están indicados para sustituir por completo al metal. ¿Sí? Por completo al metal. Doctor, ¿pero cuál es más resistente? El metal. Sí, es más resistente que cualquier cerámica que haya hoy en día. Y entonces, pues, doctor, no, tranquilos, o sea, el que sea más resistente no significa que no podamos depender ya de otro sistema. O sea, el metal tiene una resistencia que sobrepasa por mucho los límites de fuerzas que hay en la boca. O sea, está por arriba, por bastante más resistente de lo que requiere el cuerpo. Hay sistemas libres de metal que cumplen perfectamente bien las necesidades y las resistencias que son más altas que las fuerzas que se generan en la masticación. No hay necesidad por qué tener tanta fuerza. Ahora, voy a poner esta diapositiva nuevamente por un motivo. A ver. Esta diapositiva. Este es un puente que viene de premolar a premolar. ¿Ya? Les pregunto ahorita con el criterio que ya tienen, ¿se puede colocar en boca? ¿Está indicado para colocar este puente? Pregunto. Bueno. Doctor, siento que depende cuántos dientes pilares se van a utilizar.
Solamente está de premolar a premolar. Ah. Solo las premos serían los dientes pilares. 4 es. Perdón, doctor, no lo escuché. De 1-4 o 2-4. ¿Se puede? No, creo que no. ¿Por qué no? Porque Ojo, estaré. esa foto es un puente mío. Yo coloqué. Eso no significa que se deba de hacer. Puede que yo haya cometido un error, independientemente, pero esa foto es de un puente mío. ¿Se puede? No se puede. Pues yo pensaría que no, porque porque estaría violando la ley de, no recuerdo cómo se llama, antes, sí. Ok, estamos violando una ley. Perfecto. Sí, ¿verdad? Sí, Muy bien, Luis. Sí, si bien es cierto, estamos. Entonces, pero se puede, pero no se debe. ok. Sería. El metal me da suficiente energía, fuerza, resistencia para poder romper esas leyes. O sea, yo lo puedo hacer. Lo más seguro es que no se me rompa el metal, si la hago de metal. Pero igual no lo debo de hacer. Aunque el material me lo permita, yo no debo de hacer ese puente. Porque está rompiendo una ley que me compromete biológicamente los dientes. O sea, ya es un compromiso biológico, no mecánico del puente. Ahí quien va a sufrir son los dientes pilares. Entonces, ¿por qué hice esta pregunta? Porque hoy en día me preguntan mucho. Nosotros, pues como les repito, tenemos sistemas, por ejemplo, somos pioneros en el país del circonio y lo tenemos bien estudiado y calibrado. Se nos pregunta mucho, doctor, ¿puedo hacer este puente? Esto es a diario casi que tenemos este tipo de consultas en el laboratorio. Doctor, ¿puedo hacer este puente en circonio? Y vemos, y por ejemplo, nos viene un caso similar al de esta foto. Y yo ahí cambia, la respuesta es diferente. Que yo les digo, miren, primer punto, porque como el circonio, yo ya les vengo hablando a ustedes y les digo, miren, el circonio es la cerámica más resistente que hay. Cerámica. No es como el metal, sí, cierto, no es como el metal. Pero también a la vez se enseña que el circonio puede venir a sustituir perfectamente bien el metal para ya nunca más colocar metal. Entonces, si el odontólogo se va con esa idea, luego viene la otra pregunta, que es esta. Doctor, ¿puedo hacer este puente en circonio? Porque usted dice que podemos sustituir totalmente al metal. Uno, no es que yo diga, es lo que dice la literatura. Dos, sí podemos sustituir al metal perfectamente hoy en día por circonio. Tres, no lo debo de hacer porque en un caso que estoy rompiendo una ley. El circonio salió diseñado para cumplir las necesidades de prótesis fija. Se apega a las leyes de prótesis fija. Ah, doctor, entonces se puede romper. Sí, lo más seguro es que podría haber una fractura en un puente así de largo en circonio y no que podemos sustituir perfectamente el metal. O sea, ojo, les digo yo, se va a romper porque es más débil que el metal. Si lo haces de metal, vas a dañar antes los dientes. Si lo haces en circonio, posiblemente se dañe antes el puente que los dientes. Al final del camino, ni una opción para mí, como prostodoncista, es viable. Ni una. Porque en ninguna de las dos situaciones salgo ganando yo y el paciente. Siempre voy a perder. O se me rompe el circonio, o se me rompe un diente, o se me daña un diente pilar si lo hago de metal. O sea, el final es, vuelvo y repito, el circonio
El circonio está diseñado para sustituir al metal completamente, pero en situaciones normales. No sé si me logro dar a entender al punto que quiero llegar. O sea, porque a mí me agarran y de repente, mire, doctor, y no, que se puede, pues, y mire esto, que se fracturó. Pues claro, ¿cómo no te va a fracturar? Estás colocando un puente de circonio donde no estaba indicado por la extensión que le está dando. Ah, pues ya ves, mejor me voy a quedar con el metal. El circonio no sirve. Mejor lo hago de metal porque con metal no se me hubiera quebrado. Yo en mi mente me quedo, obviamente, ¿verdad? El metal no se te va a romper, pero se te va a dañar los pilares, peor todavía. O sea, están queriendo acorralar o comparar sistemas, pero basados en una odontología empírica, no en una odontología científica, ¿sí? Se los hago, y miren, yo ahorita estoy tratando de enseñar a ustedes situaciones bien comunes y preguntas bien frecuentes que se dan en mi laboratorio, en mis cursos y en diferentes laboratorios. ¿Ya? Entonces, y que sepan, nunca para algo existen las leyes. Y esas leyes están para que las cumplamos. Si las rompemos, sí, ya estamos nosotros advertidos que algo malo puede pasar. Bien. Sus ventajas y desventajas. Miren, claro, estos son los sistemas más caros. El disilicato y el circonio andan arriba de los $100 o alrededor de los $100 por unidad. No es lo mismo repetir una corona de $30 que repetir una corona de $120, por ejemplo. Y si a esto le sumamos el caso de la doctora, de Valeria, no me acuerdo quién, estuvo diciendo, no le cambio todas las coronas porque hice mal, escogí mal la primera opción, se las cambio todas. Multipliquen 125 por 12, más de $1,000. Va a tener que salir de la bolsa de ustedes. Ya, o sea, cuando ustedes empiezan a entrar a este mundo nuevo, sí, también todo es más caro, ¿sí? Las ganancias de ustedes también van a ser mejores, los resultados son mejores, las satisfacciones son mejores que el metal. Eso es seguro. Pero tienen la responsabilidad, también es mayor. ¿Ya? ¿Quieren le voy a dar 5 minutos, una pausa, y para que vayan al baño y ahorita volvemos?